Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Muy buenas tardes, pueblo lindo Costa Rica. Le damos la bienvenida a su programa He decidido seguir a Cristo por Radio Costa Rica 930 AM a nivel nacional e internacional, dándole gracias al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo por la oportunidad que nos da una vez más de venir a compartir la poderosa palabra de Dios, y sabemos de que Dios tiene el control de esta linda tarde. Bueno, hoy tenemos un invitado, a mi amigo, mi hermano del alma, mi amigo pastor Luis Eduardo Cheverry, allá de New Jersey, Estados Unidos. Bienvenido, amado pastor Eduardo. Bendiciones, mi amado hermano Felipe y amada audiencia. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos da de estar una tarde más compartiendo en este hermoso programa. Hemos seguir a Cristo, y va a ser un programa de mucha bendición, mi hermano Felipe. Amén, amén, pastor Eduardo, desde allá haga la oración de este lindo programa para que sea de mucha bendición para muchas personas que hoy lo van a escuchar, hoy en la tarde, mañana, madrugada, en cualquier parte del mundo. Amén, amén. Padre Celestial, Señor, te amo, gracias. Señor, sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor, sabemos que tú estás aquí, Padre, y que esta tarde, Señor, tú la habías ya elegido, Señor, para que
habláramos, Señor, de ti, Señor, para que comentemos, Señor, y llevemos esas buenas nuevas a todos aquellos, Señor, que necesitan escuchar de tu palabra. Señor, te pedimos por aquellos, Señor, que en esta tarde se van a conectar, Señor, por los que ya están conectados también, Señor. Y te pedimos por aquellos, Señor, que en esta tarde te van a conocer como Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Bueno, hoy tenemos una enseñanza muy bonita. Se basa a cómo nacer de nuevo o nacer de nuevo. Realmente hay características, Pastor Eduardo, que nos lleva a tener un cambio en nuestras vidas, y sabemos de que Dios hoy le va a hablar a muchas personas, tanto para creyente y no creyente, sabiendo de que hoy queremos hacer un pequeño referencia de qué es nacer de nuevo. Bueno, allá en el libro de Juan 3:3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué tremenda enseñanza, porque Pastor Eduardo, a veces creemos que solo con creer en Dios ya nacimos de nuevo. Recuerde que el diablo cree en Dios y no se ha arrepentido. Sí, así es. Bueno, creo que por eso es importante, ¿verdad?, que las personas se informen y que lean la palabra, ¿verdad? Y que se puedan acercar a Dios verdaderamente para que puedan entender y les pueda ser revelado todo esto, ¿verdad? De lo que realmente el Señor puede hacer con una persona, lo que es la salvación y cómo debe de vivir un creyente que ya sea salvo, ¿verdad? Un creyente que ya el Señor haya trabajado en su vida, que haya sido tocado por el Espíritu Santo, hermano Felipe. En la Biblia, nacer de nuevo significa renacimiento espiritual, una regeneración del espíritu humano que permite a la persona tener una relación con Dios y formar parte de su familia, la iglesia. Es un acto de Dios a través del Espíritu Santo, porque bien lo dice allá, que son capítulos que uno lo repite porque está en la Biblia, Hechos 3:19, ¿verdad? Que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Ahí es donde nace también esa nueva criatura, porque recuerde que, como le dije un principio, Pastor Eduardo, cuántas personas pues dicen, yo creo en Jesús, pero no andan en sus caminos. Así es, hermano. Vea, aquí podemos ver también en el versículo 5, hermano, que dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, como le digo, hay personas que no entienden y quizás alguien nos escucha hablar como aquí ellos escucharon al Señor Jesucristo, Nicodemo escuchó al Señor Jesucristo hablar de esta forma y él no entendía. Y es algo que las personas hoy en día, algunos están mal predicados, otros están mal enseñados, ¿verdad? Por eso hay algún tipo de distorsión en cuanto a lo que es el venir a los pies del Señor, en cuanto a lo que es el arrepentimiento, en cuanto a lo que es nacer de nuevo, lo que es tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por eso, cuando Jesús en el verso 4, ¿verdad? Él explica todo esto a Nicodemo, y en el verso 4 le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si la persona no logra entender que necesita un arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino, para que pueda entender lo que es un nacimiento, para que pueda entender lo que es una nueva vida en Cristo. Porque si la persona no se arrepiente y quiere seguir viviendo atado y practicando el pecado, no va a poder conocer lo que el Señor le estaba hablando aquí a Nicodemo que necesita,
que necesita un nuevo nacimiento, y no solo un nuevo nacimiento, porque, como les digo, hay veces, hay personas que están mal predicadas, porque aquí lo dice bien claro, aquí lo dice que, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, una persona puede ir a las aguas, una persona puede estar bautizado ya con agua, pero si no tiene el Espíritu Santo de Dios y no ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios, no solamente no ha nacido de nuevo, sino que aquí lo dice bien claro, no puede entrar al en reino. el reino de Dios. Qué Hermano tremendo, Felipe. porque en esa palabra que usted acaba de decir, yo en las enseñanzas siempre he dicho eso, que digamos hay personas que dicen, ya me arrepentí, y tal vez solamente arrepentimiento, pero no tiene a Cristo en su corazón, porque para tener el Espíritu Santo se requiere arrepentimiento y aparte de eso, tener a Cristo en su corazón para que pueda venir el Espíritu Santo. Y bien lo dice aquí Juan 33, de cierto de digo, pero también si nos vamos a 2 Corintios 5:17, ahí habla de la nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahí es donde viene un nacimiento, porque estamos dejando un pasado para vivir un presente. Hoy en día, con todo respeto, esta enseñanza es para todos, ¿verdad? Para aquel cristiano que es ya seguidor de Cristo, y aquel pues que va a seguir a Cristo, que entienda que tenemos que tener un cambio que se refleje, porque solamente tener a Cristo en nuestro corazón no es nacer de nuevo. Hay que tener cambios en nuestra vida que se refleje que verdaderamente es un seguidor de Cristo, porque yo a mucha gente le digo, hoy en día la moda es cristiano, pero ¿dónde dejamos el verdaderamente seguir a Cristo? Así es, hermano. Realmente yo pienso que para que una persona pueda tener un nuevo nacimiento necesita experimentar ciertas cosas, ¿verdad? Y, y para que pueda tener ese nuevo nacimiento y pueda tener esa nueva vida en Cristo y esa persona se pueda convertir, tiene que hacer varios pasos, porque no es solamente ir a la iglesia, y no estoy en contra de que vayamos a la iglesia, es bueno. Yo soy de los que pienso que prefiero una persona dentro de la iglesia, aunque quizás no esté viviendo una vida de acuerdo a lo que el Señor manda, a que esa persona esté en la calle. Prefiero mejor que esté en la iglesia, porque en la iglesia el Espíritu Santo en algún momento lo puede convencer de sus malos caminos, de las formas que está haciendo incorrectas, y realmente pueda encontrar el nuevo nacimiento, realmente pueda entender que necesita el Espíritu Santo para poder tener una vida diferente, hermano Felipe. Como dice aquí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en el verso 19, dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia, dice de la presencia. No es que porque vamos a la iglesia o porque ya recibimos un bautismo con agua y nos dieron un título y ya creemos que podemos seguir andando en los bares, en las discotecas, haciendo cosas que a Dios no le agradan, viendo pornografía, en chisme, estafando, robando. O sea, la persona tiene que entender que necesita el Espíritu Santo para que esas cosas dejen de suceder, para que pueda tener un nuevo nacimiento y pueda hacer las cosas que realmente el Señor manda según la palabra, porque dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, hermano Felipe. Qué tremendo, porque eso es lo que la gente no ha entendido, que nacer de nuevo es dejar todo atrás, es tener un cambio totalmente que se refleje en nuestra vida. Y hay características para tener cambio, aspectos de nacer de nuevo, como el renacimiento espiritual. ¿Qué significa? Se refiere a un cambio que transforma la naturaleza espiritual de una persona que estaba espiritualmente muerta en sus pecados. Lo que acabamos de hablar
en Hechos 3:19, que el Señor, cuando uno se arrepiente verdaderamente, porque muchas veces, en el caso de uno, usted y yo, que salimos de este mundo de tanto pecado que anduvimos, a veces nos arrepentíamos solamente de labios, de boca, y ya con eso uno creía que ya estaba con el Señor otra vez. No, es que hay cambios en la vida que debemos de hacer, porque no lo dice usted, no lo digo yo, lo dice la palabra. Como bien lo dijo usted ahora, uno en el bautismo del Espíritu Santo, él va a luchar con las obras de la carne. Y eso es lo que nosotros debemos de tener cambio. Esas obras de la carne que nos contrista al Espíritu Santo, por eso dice que somos nuevas criaturas. He escuchado personas que solamente se conforman con ser, ya recibieron a Cristo, bueno, ya lo recibí, como usted dice, me voy a la cantina, hoy me tomo una cerveza, un cigarro, no es malo, no, es que ahí viene el cambio espiritual en nuestras vidas. Así es, hermano. Y vea qué tremendo, hermano, porque también yendo a la palabra, ¿verdad? Porque lo lindo de este programa, lo lindo de hacer esto, hermano Felipe, es así como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Que todo es basado en la palabra. Aquí nada es pensamientos de nosotros o lo que nosotros creemos, sino es la palabra, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque también dice aquí en Hechos, en el capítulo 17, en el verso 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Por qué? ¿Por qué dice de esta ignorancia? Porque hay personas, incluso creyentes, que no han entendido que necesitan el Espíritu Santo para tener ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Para ser completamente diferentes, para ser renovados. No lo han entendido. ¿Por qué? Porque, o sea, todavía no les ha llegado esa revelación o no se han metido verdaderamente con Dios para darse cuenta que nosotros con el Espíritu Santo podemos vencer sobre toda tentación, sobre todo aquello que venga a la vida de nosotros y que nos quiera atar en el pecado, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos libera del pecado, nos libera de las ataduras, nos libera de la esclavitud. Por eso dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero tenemos que entender, hermano, que no podemos vivir siempre en esa ignorancia, que tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que meternos con el Señor y permitirle al Señor Jesucristo que entre verdaderamente a nuestra vida, porque muchos hacen la oración de aceptar a Cristo. Usted y yo, que hemos andado en centros de restauración, que hemos andado en las cárceles, que hemos predicado en las calles, que hemos ido a muchos lugares, hemos visto montones de personas que pasan al llamado cuando se hace la oración para aceptar al Señor Jesucristo. Hemos visto montones que pasan, los hemos visto llorando, los hemos visto haciendo un montón de cosas, hermano, pero después, quizás a las horas o quizás a los poquitos días, los miramos, andan igual, no hay cambio. ¿Por qué? Porque no reciben el Espíritu Santo de Dios y no se arrepienten para que el Espíritu Santo pueda entrar en ellos y haya un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, hermano Felipe. Qué bonito, porque ahí es donde viene la creencia en Jesucristo como Salvador, cuando tenemos verdaderamente ese encuentro con Él. El nacer de nuevo. Está su hermana Sadie Berry en sintonía, ahí te manda saludos, nos manda saludos Sadie, que el domingo predicó de una manera bonita y agradable allá en la casa de Redimida de Dios, donde el pastor Harold. Qué bueno, pastor, porque qué tremendo es esto, porque a veces es cierto que el enemigo anda como el león rugiente a ver a quién devora. En 1 Pedro 5:8 dice eso. Y qué tremendo a veces ver hermanos, servidores, pastores, líderes, que por un lado u otro, un momento que hay que comprenderlo, ¿verdad? Porque mire, la palabra dice que mire que esté firme, no caiga.
y Amén. ver personas que verdaderamente han vuelto atrás. Ahora que estuvimos allá en el centro de restauración en Luz y Amor, allá donde el pastor Juancito, que fuimos el jueves, nos impactó a un jovencito que estaba ahí, ¿verdad? Oiga, un pastor de jóvenes con una gran bendición, con un grupo de jóvenes, y de un momento a otro el enemigo lo atacó. Por eso, cuando nosotros venimos y nacemos de nuevo, tenemos que estar bien fortalecidos, Pastor Eduardo, porque esto es diariamente el enemigo va a estar tirando dardos para separarnos del llamado, y más aquellos que tienen un llamado fuerte con mucho más razón. Por eso cuando uno nace de nuevo hay que creer y confiar en Dios, tener la fortaleza de que van a venir pruebas, que van a venir tribulaciones, porque el que no pasa esto, mi hermano, yo no sé qué pasaría, ¿verdad? ¿Cuántas personas hoy se alejan del Señor? Cuando fue el viernes, nos tocó hablar con un varón también, enojado con Dios, no el sábado fue, enojado con Dios, porque Dios no le respondió una petición. Me decía, es que yo no creo en Dios. Mi mamá tuvo un niño con discapacidad, ¿cómo Dios permitió que él naciera? Y él como que está resentido con Dios, que es tremendo, porque son cosas que son propósitos de Dios, así como usted, yo y muchos que pasamos un proceso desde la niñez, contienda, ira, pleitos, droga, bueno, demasiado pecado. Pero un día tuvimos un encuentro, y eso le falta mucho a mucha gente hoy en día. Como usted lo dijo, hay mucho creyente que no ha nacido de nuevo. Así es, hermano. Como dije anteriormente, hermano Felipe, hay ciertas cosas, hay ciertos pasos, ¿verdad? Que la persona tiene que entender primero para mantenerse firme, ¿verdad? Y eso es para todos, o sea, como usted dijo, como la palabra lo dice, ¿verdad? Que mire aquel que esté firme, que se cuide de no caer, ¿verdad? Pero sí ciertos pasos, hay ciertas cosas, ¿verdad? Que tiene que tomar en cuenta el creyente para poder mantenerse firme y no volver a ser esclavo del pecado, porque el problema es eso, el problema es que como Nicodemo, él fue a Jesús y qué difícil, ¿verdad? Porque Nicodemo fue a Jesús con una respuesta. Quizás alguien está escuchando este programa y está necesitando una respuesta de Dios, o quizás hay un líder, quizás hay un pastor, quizás hay un evangelista que está necesitando una respuesta de Dios porque está llevando una vida doble. Está haciendo las cosas mal delante del Señor y sabe que las está haciendo mal, pero no puede alcanzar verdaderamente ese nuevo nacimiento, no puede alcanzar verdaderamente lo que el Señor tiene para él, incluso en su ministerio. Y lo más triste de esto, hermano, sería que nosotros ayudemos a muchas personas a alcanzar la salvación. Y qué duro sería que ayudemos a muchas personas a alcanzar la salvación y que nosotros no nos salvemos. Sería algo bien delicado, sería algo bien triste, ¿verdad? Porque como dice aquí en Proverbios, en el capítulo 28, en el verso 13, dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si la persona que todavía no ha llegado a los caminos del Señor, tiene que saber que tiene que arrepentirse del pecado para poder tener un nuevo nacimiento y recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es el que le va a ayudar para poder decirle no al pecado. Porque recordemos que nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. El Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que con ustedes esté el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que Pedro negó a Jesús antes de tener el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando ya él fue lleno del Espíritu Santo de Dios, Pedro predicaba la palabra del Señor con denuedo. Y dice que la primera predicación, lo pueden leer en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que cuando él dio la primera predicación, se salvaron
3,000 personas creyeron en su primer predicación. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que da testimonio a los demás del cambio que estamos haciendo o del cambio que vamos a tener. ¿Por qué? Porque si una persona encubre el pecado, hermano Felipe, si una persona se deja que el pecado lo siga traicionando, porque el pecado lo que hace es traicionar al creyente. El enemigo se aprovecha de eso y lo sostiene porque tiene un derecho legal. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado después de que llegamos a los caminos del Señor, con las actitudes que tomamos, con las cosas que hacemos y cómo estamos llevando nuestra vida espiritual. Si estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe o queremos nosotros volverle a dar el derecho legal al enemigo para que él sea el que gobierne en la carne. Hoy tenemos muchas personas, hermano Felipe, lamentablemente, personas que están creyendo en doctrinas falsas, y lo voy a decir con todo el respeto, ¿verdad? Hay una doctrina que se llama pare de sufrir y hay otra que se llama salvo siempre salvo. Entonces, ¿qué pasa? Aceptan todas las cosas malas, las viven, pero tratan de enseñarle a otros que esa es la forma como la palabra del Señor quiere que nosotros vivamos. Y eso no es guiado por el Espíritu Santo, porque si nosotros queremos ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que buscar la santidad, así como el Señor Jesucristo. Él fue probado en todo, pero él fue capaz de soportar todas las cosas porque el Espíritu Santo estaba con él. Recordemos que dice la palabra que después de que él se bautizó, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y todo lo que él vivió en el desierto, que muchos conocen la historia, ¿verdad? Así igual nosotros, si tenemos el Espíritu Santo de Dios y estamos viviendo en santidad y estamos haciendo las cosas para el Señor correctamente, nosotros vamos a poder sobrellevar todas las pruebas y ser siempre vencedores todos los días ante las pruebas, hermano Felipe. Le mando saludos de Pati Gutiérrez desde San José, Costa Rica, Pastor Luis. Qué lindo porque realmente ahora que usted dice que el que cubre pecado no prospera, no es materialmente, sino espiritualmente. ¿Verdad? Espiritual. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de entender y es verdaderamente cierto, porque cuando yo estuve 13 años cristiano en retreta nunca prosperé espiritualmente. Más bien, era para mí estar en la iglesia solamente por estar. Por eso es que este programa, he decidido seguir a Cristo, se basa bien, lo digo usted ahora, en la palabra y en el testimonio que ya uno ha pasado. Por eso queremos que las personas, hermanos, hoy día nuevos que se están recibiendo a Cristo, ojalá que ellos sean dirigidos, y esto viene ya dentro de las cuatro paredes, ¿verdad? La enseñanza que los tiene que saber guiar a esa persona, porque el pecado, vea, la iglesia, todo el mundo dice, bueno, la iglesia es un hospital, ahí llegan, todo esto es cierto, pero el punto más importante que hay que sanar en la iglesia es eso, el pecado, que es el punto, porque usted puede llegar materialmente mal, cosas así, pero el pecado es algo que la iglesia debe sanar a la gente, dirigirlos para que sean una nueva criatura. Porque ¿qué sirve uno ir a la iglesia, como yo fui, y estaba un pie en la iglesia, un pie en el mundo? No tenía el arrepentimiento genuino. Por eso cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, y aquí donde las personas deben de entender que las enseñanzas vienen basadas en la doctrina que el pastor lee a las ovejas. Si un pastor o cualquier persona dirige mal a la oveja, la está llevando directamente al camino incorrecto. Por eso, hoy en día, el pecado entró mucho a la iglesia, en vez de la iglesia llevar al mundo. Y por eso hoy queremos que usted, mi hermano, tenga la certeza si verdaderamente nació de nuevo. Porque nosotros todos que llegamos a una iglesia venimos desordenados, con pecados, y verdaderamente eso es lo que el Señor quiere,
que nos arrepentamos verdaderamente. Y cuando ahí viene ya ese arrepentimiento, viene usted, ya viene el precioso Espíritu Santo. Y yo muchas veces he dicho que muchos cristianos, con todo respeto, como yo lo tuve, yo nunca tuve el Espíritu Santo. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo, que es el maestro, el guía, el que nos va a dirigir en todo lugar. Recuerde Gálatas 5:16, las obras de la carne, y después entra el fruto del Espíritu. Todos aquellos que hagan las obras de la carne van a recibir el fruto del Espíritu Santo. Ya va a morar el Espíritu en nosotros. Y otra cosa, que cuando hay un cambio, hay una transformación interior radical, que la persona que ha nacido de nuevo espiritualmente experimenta un cambio interior. Antes odiaba hasta a Dios, porque hay personas que cuando no tienen a Dios lo odian. ¿En qué sentido? Que no me cumplió lo que yo quería, entonces lo rechazan, que por qué a mí, que por qué me falta eso. No, cuando ya tenemos un nacimiento de nuevo, lo único que tenemos es poner la confianza en Dios. Amén, así es, hermano. Exactamente lo que usted está hablando es algo que muchas personas tienen que entender, y son cosas que se notan. Gracias al Señor, el Señor me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de internar muchachos en centros de restauración, bueno, personas en centros de restauración en Costa Rica y en Honduras, ¿verdad?, para la gloria y la honra del Señor. Y algunas veces me da la oportunidad de darles un seguimiento, ¿verdad? Y los sábados allá en Costa Rica, yo llamo, ahí tengo internado allá en el centro de Cariari, donde el pastor Minor Calderón, a mi sobrino Esteban y a otro muchachito que es hijo de un hermano que tenemos en un grupo que se llama Guerreros de Cristo, un grupo de oración que tenemos los sábados a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y exactamente estaba hablando con él de esto, porque él me decía a mí, pastor, ¿cómo hizo usted cuando usted estuvo internado? ¿Cómo hizo usted cuando usted salió del centro? ¿Cómo usted hizo? Y yo le dije, vean, hay algo que tenemos que entender. Y uno es que nosotros tenemos que dar frutos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir o hablarle a la gente de Dios. Yo como capellán no le puedo hablar a la gente de Dios si yo no lo conozco. Yo tengo que conocer a Dios. Yo tengo que saber quién es Dios. Yo tengo que tener frutos. Yo tengo que tener frutos de arrepentimiento, como lo dice aquí en Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué le dije yo a este varoncito con el que estábamos hablando? Vea, yo le voy a proveer a usted un cuaderno y un lapicero, y él tiene Biblia, y yo le dije, por cierto, esta semana le vamos a mandar Biblia a mi sobrino Esteban, si Dios lo permite, ¿verdad? Usted coge un cuaderno y un lapicero, y usted empieza a anotar versículos bíblicos y a escribir en el cuaderno lo que usted siente que Dios le está hablando, y lo que a usted le gustaría decirle a alguien que Dios está hablando. Y yo le dije a él, y cuando usted salga de aquí, usted ya va a salir predicando. Usted ya va a salir ya con la palabra de Dios en su boca, pero usted ya va a salir con frutos del Espíritu de aquí. Usted ya va a salir aquí con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos volvemos religiosos, muchas veces creemos que porque nos aplican un poco de agua en la cabecita o porque nos metieron en una piscina y ya nos empapamos de agua, ¿verdad? Que eso es importante también hacerlo, ¿verdad? Pero muchas veces nos volvemos religiosos y creemos que ahí ya recibimos el bautismo del Espíritu Santo y ahí ya somos nuevas criaturas. No, eso no es así, hermano. El bautismo del Espíritu Santo es algo que usted recibe y es personal con Dios. Pero para que eso suceda tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un nuevo nacimiento.
Porque Dios no puede meter algo nuevo en algo que está sucio, en algo que está dañado. No, Él necesita que se limpie, Él necesita que nos arrepintamos del pecado para Él poder entrar y hacer lo que Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque es echar fuera el pecado de nuestra vida, es quitar el pecado de nuestra vida, es quitar la atadura del pecado, sea el alcoholismo, prostitución, drogadicción, sea sicariato, sea venta de droga, sea narcotráfico, sea el pecado que sea. Dios necesita que ese pecado se vaya a nuestra vida para Él empezar a trabajar en nosotros y que nosotros podamos tener un testimonio digno de frutos de arrepentimiento. Y eso es lo que todos necesitamos para poder tener un nuevo nacimiento. Pero a la misma vez, si quiere dar cuenta, sea que usted esté yendo a la iglesia, o sea que usted haya aceptado al Señor Jesucristo en una oración, o como hoy que lo va a aceptar por medio de este programa, o como sea que usted lo haya hecho, o como sea que usted lo vaya a hacer, usted necesita arrepentirse de nuevo y necesita dejar que el Señor Jesucristo entre verdaderamente a su vida, a morar en su vida, y usted va a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra, hermano Felipe. Porque eso es como meter una camisa en una lavadora sin jabón. Entonces lo que se requiere es tener un cambio. Eso es como la persona cuando uno le hace una oración de fe y que lo confiese, que ese arrepentimiento verdaderamente salga del corazón. Y así es el bautismo, porque muchas personas se bautizan nada más por bautizarse. Y no es así, ¿verdad? Verdaderamente tenemos que estar confiados de que va a haber un cambio. Saludamos a Pati, a Raquel Cascante, que está en sintonía. Y algo que me llama la atención, que es Pastor Eduardo, allá en Nueva Jersey, el Pastor Eduardo, mi amigo del alma, es algo que en la iglesia se ha perdido mucho, y es enseñarles la santidad, enseñarles la perfección. ¿Por qué? Porque a veces el mismo pastor, el mismo servidor, el mismo líder, atan a la persona. Y vean, yo en estos tiempos para acá he estado enseñando en las cárceles, en los centros, donde vamos, que realmente tenemos que buscarle a ellos que anden en santidad. ¿Cómo le va a decir una persona, mi hermano, usted no es santo, usted no es perfecto? Para mí eso es, por eso cuando uno viene a los pies de Cristo y nace, hay que buscar la santidad, porque no lo dice usted, no lo digo yo. En 1 Pedro dice, escrito está, 1 Pedro 15, 16, escrito está, sé santo porque yo soy santo. Entonces, esos son enseñanzas que se ha perdido. Sabemos que cuando entramos a la iglesia, entramos imperfectos, entramos cargados, entramos con pecado, entramos pero totalmente derrotados. Pero a través del tiempo, con la enseñanza, y bien lo estamos hablando, que para tener una vida nueva, tenemos que nacer de nuevo, despojarnos de todo ese hombre viejo, de ese pasado, de eso que nos cargó tantos años, para que Dios pueda orar en nosotros. Porque cuando voy a la cárcel o a iglesias o a centros, yo les hago una pregunta. Muchas personas, más en la cárcel, digo, ¿cuántos de ustedes estuvieron en una iglesia afuera? La mayor parte levanta la mano. Y digo, ¿cuántos de ustedes recibieron a Cristo? Levanta la mano. Digo, ¿sabe qué? Nunca lo recibieron. Porque si lo hubieran recibido, no estuvieran ahí. Sea un centro, sea una cárcel, sea hasta en las mismas iglesias. Sabemos de que hay muchas personas que están en un pequeño proceso. Esos van para los nuevos. Pero ya los viejos, como yo, 14 años, nunca estuve en el proceso, sino era que no quería
tener a Cristo en mi corazón, no quería nacer de nuevo, quería siempre andar en una mano el pecado y la otra yendo a la iglesia. Por eso hoy estamos hablando de una nueva vida, de un nacimiento nuevo que se refleje en la vida de nosotros. Cuando usted empieza a tener esa nueva vida, ahí viene buscando uno la santidad y usted lo dijo bien claro. Ya cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, viene la presencia y dirección del Espíritu Santo que mora en aquellos que han nacido de nuevo, como dice Romanos 8:9, ¿verdad? Que dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice, y el que no tiene el Espíritu no es de Dios. Entonces vea cómo es el nacimiento. Queremos que hoy la gente, hermanos, creyentes o no creyentes, que están escuchando hoy, que entiendan que es nacer de nuevo. Pastor Eduardo, saludes, le manda Caterín Chabel y su hija, creo que es. Mía, Le manda saludes. Qué tremendo esto, porque qué linda enseñanza para aquellos que solo creen que ir a la iglesia ya son, no, hay gente que sí, pero hay otros que sirven, aún pastores, aún líderes, aún servidores, que no han nacido de nuevo. así es, hermano, porque es que el problema es cuando la persona se descuida, porque dice aquí en Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿verdad? Porque, bueno, como estamos hablando, ¿verdad? No es solamente ir a la iglesia. Claro, si usted está escuchando este programa y usted está viviendo una vida doble, usted está viviendo una vida en fornicación, en adulterio, no deje de ir a la iglesia. No deje de buscar al Señor, no deje de hacer lo bueno, ¿verdad? Apártese de lo malo y empiece a hacer lo bueno, ¿verdad? Porque dice la palabra que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, si usted se acerca a Dios, usted va a tener una recompensa, que Dios se va a acercar a usted. Y algo importante que dice, porque el Señor, Él siempre nos habla con amor, porque Él quiere que nosotros entendamos. Es el plan del Señor que nadie se pierda, ese es el plan de Él, que nadie se pierda, que todos vayamos al arrepentimiento, que todos tengamos ese nuevo nacimiento, pero el problema es que algunos no quieren porque quizás tal vez están viviendo una época en su vida donde tal vez están muy bien económicamente y están haciendo muchas cosas que son deleites de la carne y piensan que eso les va a durar toda la vida. Créame, eso no nos dura toda la vida. Los que ya hemos vivido etapas en la vida y hemos tenido nuestros tiempos, ¿verdad? Donde hemos vivido en pecado, vivimos en pecado y practicábamos el pecado porque tal vez había alguna provisión económica la cual nos permitía hacer muchos tipos de cosas incorrectas, ¿verdad? Y algún día llegamos también a una situación donde ya no había dinero, nos dimos cuenta que fue un error todo lo que hicimos. Y también nos dimos cuenta que las consecuencias de cómo estábamos viviendo fue por todos los errores que cometimos. Mas cuando venimos a Dios y nos acercamos a Dios, empezamos a entender que acercarse a Dios y estar con Él es lo mejor que hay, porque Él se empieza a manifestar en nuestras vidas. Él empieza a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de lo espiritual, porque nosotros tenemos que vivir en el espíritu. Nosotros tenemos que hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. Por eso dice aquí en este mismo verso, dice, pecadores, limpiad las manos. Y eso es lo que sucede, que muchos hoy en día, incluso personas que le están sirviendo a Dios, pero que no hayan cómo reconocer el pecado, no hayan cómo confesarlo, decirle a alguien, vea, estoy haciendo esto, así, 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 quizás por no perder popularidad, por no perder like en el Facebook, ¿verdad?
Quizás algunos se roban algo y después por ahí lo tienen escondido y no dicen la verdad. Y por no perder popularidad en el Facebook o porque ya en la iglesia donde están ocupando un puesto, o tal vez yo entiendo, tal vez por no dañar a la Grey, porque nadie está exento, ¿verdad?, de caer en un pecado, ¿verdad?, de empezar a practicar un pecado el cual no lo deja tener una libertad verdadera en el espíritu, porque ese es el problema es que muchas veces el Espíritu Santo no tiene libertad incluso en una congregación, porque hay mucho pecado, incluso no solamente los que se están congregando están practicando mucho pecado, sino también los que están sirviendo. Entonces está como detenido para que Dios se pueda glorificar de una manera mayor, ¿verdad? Entonces por eso dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, porque esto es el daño. Este es el daño que hace el pecado. El pecado va minando tanto a la persona, va minando tanto su alma, que el pecado lo lleva a un punto donde esa persona se desanima tanto, que hoy está de una forma, de un humor, vamos a decir, positivo, y otro día están de un humor que no se lo aguanta a nadie, ¿verdad? Y el cristiano tiene siempre que estar de la misma manera. Nosotros tenemos que estar gozosos, tenemos que estar haciendo las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer y tener ese nuevo nacimiento, y como dije anteriormente, hermanos, tener esos frutos. ¿Por qué? Porque si usted no tiene esos frutos del Espíritu, como hablamos, ¿verdad? Si usted no tiene ese fruto verdadero del Espíritu, ¿verdad?, que es el amor, dice que no solamente vamos a hacer de doble ánimo, porque dice el Señor que purificad vuestros corazones, que ahí es donde está el problema, hermano Felipe, ahí es donde está el problema estos días, lo que está sucediendo hoy en día en mucho lugar, en congregaciones, centros de restauración, en muchos lugares, grupos de apoyo, que andan personas con corazones lastimados. Hay muchas almas con corazones lastimados allá afuera. Hay muchas personas allá afuera con sus corazones lastimados que no han logrado perdonar lo que quizá les sucedió, ya sea dentro de la congregación o fuera de la congregación, pero andan lastimados. Entonces no pueden tener esa plenitud para buscar al Señor y poder andar en un nuevo nacimiento, y no pueden andar conforme al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado dentro de ellos, porque está operando la maldad, no está operando el amor de Cristo en cada uno de ellos, hermano Felipe. Tremendo ese doble ánimo, porque a veces el doble ánimo lo lleva a uno a estar un día en la iglesia, otro día en el mundo. A mí me pasó 14 años estando así, cristiano a la secreta. Un día del ánimo me estaba con el gozo del Señor, y después el desánimo me llevaba al bar, a la cantina, a los prostíbulos, a los búnkeres, a todo eso. Entonces tenía un doble ánimo. Mire, yo siendo en ese tiempo un servidor, siendo un hombre sirviendo en la iglesia, y vea que yo no había nacido de nuevo. Ya hoy 13 años, gracias a Dios, nací de nuevo, y verdaderamente hoy vemos como usted acaba de decir, el corazón limpio. Y eso no es porque usted lo dijo. Recuerde en la gran bienaventuranza de Jesús allá en el monte sermón, en la bienaventuranza número 6, Mateo 5:8, que dice, bienaventurados los hombres de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mi hermano, estamos hablando de algo muy serio. Verdaderamente tenemos que nacer, pero ese nacimiento que sea verdaderamente genuino, porque cuando venga el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Tenemos que estar preparados. Cuando uno viene y nace nuevo, hoy esto se ha perdido mucho, que tenemos que dar testimonio y proclamación del Evangelio. ¿Por qué? Porque aquellos que han nacido de nuevo tienen un deseo de compartir su fe y promocionar el Evangelio a otros. Eso lo dijo en Marcos 16:15, nos insta a predicar el Evangelio. Ahí fue cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, en Marcos, cuando empezó
Juan el Bautista, que estuvo encarcelado, él empezó el ministerio de las buenas nuevas, el evangelio. Por eso, mi hermano, le decimos que usted hoy tenga ese reconocimiento. Hágase un análisis. ¿Verdaderamente nació de nuevo usted? ¿O solamente está como 14 años atrás, cuando yo estuve, solamente figurando, solamente por ir a servir, solamente por estar un domingo en la iglesia o un día entre semana? Hágase ese análisis, porque la Biblia nos dice un montón de cosas, como nacer de nuevo. Está en sintonía la evangelista Marlene Alvarado, Carlito el pastor y evangelista Salazar, Gloria Gutiérrez. Qué bonito, pastor Eduardo, porque ya nos quedan 5 minutos, esta enseñanza que es nacer de nuevo. Bien lo dijimos desde un principio en Juan 3:3 y también 2 Corintios 5:17. Verdaderamente hoy en día, por eso hoy en día muchas personas, con todo respeto, se van a perder. Primero, porque no han nacido de nuevo. Segundo, porque están con ese doble ánimo. Tercero, porque no han recibido ese bautizo del Espíritu Santo verdaderamente. Por eso cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, el enemigo los saca, porque no han querido ser guiados por el Espíritu Santo. Y en esta linda tarde, aquí ya van a ser las 3 de la tarde, allá en Estados Unidos, New Jersey, van a ser las 5. Pastor Eduardo, ya para concluir, haga la oración de fe para aquellos que se van a arrepentir. Nos quedan solo 3 minutos. Amén, hermano. Bueno, ahí donde usted está, si usted nunca ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, y si ya usted hizo la oración de fe, pero siente que verdaderamente el Señor todavía no ha entrado en su vida, si usted siente que las cosas no han cambiado todavía en usted, no ha recibido el Espíritu Santo verdaderamente, yo quiero que usted ahí donde usted está, usted ore conmigo y usted le diga: Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que cuando tú vengas yo me pueda ir contigo. Perdóname por todos mis pecados y ayúdame para tener fuerzas, para cambiar y para tener un nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, si alguien hizo esta oración, hay fiesta en los cielos. También Amén. vamos a orar por Gloria, por esa petición de oración por su salud. Gloria, tú eres una servidora del Señor, tiene un llamado grande, ya que nosotros la conocemos a usted. Sabemos de que el enemigo, eso es lo que tira, dardos de motivación emocionalmente, espiritualmente. Oramos para que usted hoy empiece a restaurarse, empiece a creer, empiece a levantarse, porque Dios te necesita. Tú tienes un gran servicio para el Señor y sabemos de que su corazón está con esos deseos de seguir sirviendo, porque Dios te está llamando de nuevo. Así que, Glorita, siga adelante, porque sabemos de que Dios tiene grandes cosas para ti. Sabemos de que a veces uno se desmotiva, pero eso es parte de tener la fe y la confianza en Dios. Bueno, mi amado pastor Eduardito, que Dios me lo bendiga grandemente. Saluda a la pastora Melvita Lizano, aquí desde Costa Rica hasta allá, Nueva Jersey. Muchas gracias por haberme acompañado. Amén, bendiciones, hermano Felipe, amada audiencia de este hermoso programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Se despide su hermano en Cristo, el pastor evangelista y capellán Luis Chaverri, aquí desde New Jersey. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, le damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por esta linda
tarde, una vez más aquí en Radio Costa Rica 930 AM, todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Dale gracias a Andy Torres, que está en cabina, a Rebequita, que está en las oficinas, a todo el grupo de Radio Costa Rica que cada hora están aquí. Los bendecimos, y a cada uno de ustedes por la sintonía, que compartan este lindo mensaje. Recordarles que el próximo lunes a las 2 de la tarde con el programa He decidido seguir a Cristo, y recuerde que lo único que tiene que decir, como dice ahí, he decidido seguir a Cristo. Dios les bendiga. Dios.